Entonces comenzamos leyendo Romanos 3:19 y dice así en el nombre de Jesús. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Tomen su lugar, ya oramos, así que tomen su lugar. Vamos a comenzar con esta escritura. Dice San Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El verso 20 es muy especial en nuestra enseñanza, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántos van a ser justificados por la ley delante de Dios? Ninguno. Así dice San Pablo. Ningún ser humano puede ser justificado por la ley delante de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué le servía la ley a la gente? Si ningún ser humano podía ser justificado por la ley, y hasta ahorita ningún ser humano puede ser justificado por la ley delante de Dios. Y si no es alguien justificado, hermanos, ¿hasta dónde llega su condición y su posición delante de Dios? Porque ¿qué quiere decir la palabra justificado? Hablamos y se oye mucho en el campo legal de lo que es la justicia y de lo que es ser justo. Y si alguien ha sido justificado, entonces es justo. Pero ¿hasta dónde se es justificado por la ley? Paz de Cristo. Es clase, hermanos, para que todos participemos. Ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Dice después San Pablo que la ley era un ayo o un escalón para llevarnos a Dios. Piense en esto que estamos leyendo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La ley ordena a los que están bajo la ley. Y a los que no están bajo la ley no le ordena. Y lo mismo pasa con la gracia. La gracia nos invita, pero no nos ordena. Cuando uno acepta ser hijo de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, también tenemos que hacer una diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios. Ahora, que Dios le llamó hijos de diferente forma a través de los tiempos, pero siempre ha sido básicamente de la misma forma. Para poder ser hijos de Dios necesitamos creerle a Él
y aceptarle y obedecerle, entregarnos a Él. Y la ley le habla y le ordena a los que están bajo la ley. Pero dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En la ley, hermanos, lo que Dios dice es para que toda boca se cierre y todo quede bajo el juicio de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces nosotros, los abuelos apostólicos, cantamos cantos y pensamos y creemos, a veces de los profetas, de los hombres de Dios, que ellos ya son salvos. Pero si vemos atentamente a la palabra de Dios, van a tener que pasar por el juicio de Dios. ¿Con eso yo quiero decir que no son salvos? No. Pero todavía no se han sido declarados salvos. Es como si usted va a ir a un juicio, pero usted tiene todas las pruebas de que es inocente. Y no tiene ninguna prueba los que lo acusan de que usted es culpable. Entonces, si ellos no tienen una prueba de que usted es culpable y usted tiene todas las pruebas de que es inocente, pero no se le ha declarado inocente hasta que llegue al juicio y el juez lo declare inocente. Inclusive dicen que a toda persona se le considera inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y la ley, estar en la ley, eso tenía, hermanos. Estar en la ley es estar sujeto a un juicio, al juicio de Dios. Todo el que muere fuera de Cristo, de lo que es la iglesia de Cristo, no piensen que porque alguien dice, oh, yo creo en Cristo, ya es la iglesia de Cristo. No, no. Eso tiene su orden en la Biblia, ser de Cristo. No es decir, nomás creo en Cristo, ya soy de Cristo. Él mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. O sea, no es así. Con decirle a Dios, Señor, Señor, no es que ya con eso para entrar al reino de los cielos. Y él mismo lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, hermanos, hay que conocerla. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios y cómo vamos a saber que la estamos haciendo si no la conocemos? Y eso era parte de estar en la ley, de que un día vas a aparecer ante el juicio de Dios, como haya sido. Ahí yo no estoy diciendo que van a ser condenados o que no, sencillamente hasta ese día se le va a dar el veredicto y se le va a declarar salvo o no salvo. Esa es una de las grandes diferencias, que hay muchas, de lo que es estar en la ley y de lo que es estar en la gracia. El que esté en la gracia, hermanos, ese fue justificado ya. En la ley dice, ningún ser humano podía ser justificado. ¿Qué es ser justificado, hermano? Ser justificado es ser llamado justo ante Dios. Justificado es sinónimo de perdonado. Si tenías algo que perdonarte, se te perdona. Y si no, se te declara inocente. La palabra justo quiere decir sin falla, sin pecado. Sea porque no los tienes o sea porque te los perdonaron. Y lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús es justificación
por el perdón que recibimos en Él. Entonces, de esa manera nosotros somos declarados justificados al ser perdonados en Él. Que éramos culpables y que teníamos pecados, sí, sí lo éramos y los teníamos. Pero como crees en Cristo y aceptas lo que Él ofrece, porque Él vino a ofrecernos perdón de pecados. Entonces tú lo entiendes y vienes y lo aceptas y pasas por lo establecido por Él. Y lo establecido por Él fue, desde que mandó a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y después qué? El que creyere y qué, y fuera bautizado, será salvo. Eso es lo que Él estableció. Él no estableció, levante la mano y declare que usted cree. Eso no lo encuentran en la Biblia. Como ahorita hay tantas religiones, porque son muchas las denominaciones, hermanos, que hacen eso. Levante la mano, declare que cree y que acepta, pero eso no hay un texto en la Biblia que diga que así es. No existe un solo texto que diga. Ninguno de los apóstoles le enseñó así. A todo el que creía, hermanos, le predicaban, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Le predicaban el Evangelio. No la ley, no las enseñanzas, no, le predicaban el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio, hermano? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué eran las buenas nuevas? Que Cristo vino a ofrecernos perdón. Que hay perdón en Él, que nos está ofreciendo perdón. Entonces eso es lo que se le predica a la gente, eso es el Evangelio. Que hay perdón de pecados en el bautismo en el nombre de Jesús. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Entonces por eso dijo él, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que crea. Eso no es que bautícenlos porque ya les predicaron. No es efectivo un bautismo donde la gente no entiende y no cree. Porque no es así como Dios lo mandó y no es así como Dios lo quiere. Porque a muchos de nosotros que fuimos católicos nos bautizaron de días a veces, ya no digamos de meses. ¿Y qué sabíamos nosotros? ¿Cómo íbamos a decir que creíamos nosotros? ¿Cómo nos iban a predicar y a decir que creíamos? Como está mandado por nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Al que creyere. Amén. El que creyere y fuera bautizado. Pero un niño de meses, hermanos, o de días, ¿cómo va a entender y cómo va a creer? El que creyere dice, ¿y qué más? Y fuera bautizado, será salvo. ¿Por qué al ser bautizado es salvo? Porque Él estableció perdón de pecados en el bautismo. El bautismo en Cristo Jesús para eso es. Bautismo para perdón de los pecados. Al ser bautizado y tus pecados perdonados en el bautismo por invocar el nombre del Señor Jesús, entonces eres justificado, que es sinónimo de limpio o perdonado. Es justificado delante de Dios. Pero dice San Pablo aquí en la escritura que leímos que por la ley nadie podía ser justificado. Esa es una de las grandes diferencias de la ley a la gracia. Viene Cristo y ¿a quién se lleva, dice la Biblia? A todos los que creyeron en Él. Desde Abraham para acá se los lleva a todos. La Biblia dice que Cristo viene por su iglesia. No viene por nadie más. Cristo viene por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Los que oyeron su palabra, las buenas nuevas, creyeron en el perdón de pecados, se bautizaron en el nombre de Jesús y permanecen en la vida y en la fe de ser un cristiano.
Y Cristo viene por su iglesia. ¿Cuándo viene Cristo por su iglesia? 1000 años antes del fin. Así dice la Biblia, Apocalipsis 20, Corintios 15. 1000 años antes, hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora también dice que es bienaventurado y santo el que fuere levantado en la primera resurrección, porque la segunda muerte, dice, no tiene más potestad sobre él. Al que Cristo levanta como su iglesia que se guardó, hermanos, en el juicio vamos a estar, pero solamente como espectadores. Seremos jurados juntamente, hermanos, con los demás hermanos en el juicio. Pero todos los demás van a aparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Cuando yo entendí esto, hermanos, y yo dije, por muy puro que sea el hombre, por muy santo que sea el hombre, si no es parte de la iglesia de Cristo, tiene que estar ahí en el juicio. Hay gente que dice, no, pues yo no hago mal a nadie, o esto y lo otro, y no. Hermano, tiene que aparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Nomás su iglesia es la que no va a ser juzgada. Cuando yo entendí esto, dije, yo no quiero estar ante el tribunal ahí para ser juzgado. Si hoy hay la oportunidad de que yo desde ahorita sea perdonado, ¿para qué tengo que ir frente al juez a ser juzgado? Esa es la mayor ventaja, hermanos, en Cristo Jesús. Que ahorita usted puede ser perdonado y justificado sin tener que llegar allá. Entonces, si hay esa oportunidad, ¿para qué espera llegar allá? Aunque usted tenga mucha confianza y diga, pero yo soy bien santo y yo creo que ahí me va a ir bien. Yo personalmente, yo prefiero no estar ahí. Prefiero desde ahorita recibir ese perdón y tratar de cuidarme para vivir en esa gracia, que llegar allá y tener que pasar por un juicio. Porque, como dijo San Pablo, en parte conocemos, pero en parte profetizamos, hermanos, confiando en nuestras obras. Yo no confío en las mías. Yo no sé si usted confía en las suyas, pero yo no confío en las mías. Y más cuando la Biblia dice que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Así dice, nuestras mejores obras. Entonces, confiar yo en mis obras para ir a pararme en el juicio de Dios, cuando antes de llegar se me ofrece en Cristo Jesús perdón de mis pecados y justificado. Yo mejor me voy ya con mi boletito listo. Esa es una de las grandes diferencias de la ley y la gracia. Usted no quiere aceptar a Cristo y ser bautizado en su nombre para perdonar los pecados, that's up to you. Pero tiene que aparecer en el juicio. Y ahí, hermano, todo el que no fue a la iglesia de Cristo va a aparecer. Y dirá usted, pero los grandes profetas, los hombres tan santos, ahí van a estar. Ahí van a estar porque no fueron a la iglesia de Cristo. Aunque a veces pensamos y oímos cantos que dicen que vamos a estar, espérese. Y pensamos nosotros que vamos a participar de las bodas del Cordero. Y hasta hay un canto que dice que con Abraham y que los profetas, y que no sé cuánto en las bodas del Cordero, hermano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que eso es para la iglesia de Cristo. Somos nosotros la novia y seremos la esposa. Eso es para la iglesia de Cristo. Los demás, aunque hayan sido los más santos, grandes profetas y grandes siervos de Dios, ellos van a esperarse 1000 años más
y el tiempo del fin estarán delante de Dios en el juicio. Y claro, ahí se le va a dar al santo su justicia. Pero, y usted dirá, pero ¿cómo está eso? Si fueron más santos que nosotros. Hermano, la santificación del hombre Dios la determina. La justicia del hombre Dios la determina. Si usted lee la Biblia cuando habla del Señor Jesucristo de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista de todos los nacidos de mujer es el mayor y el más grande de los profetas. Fíjese, el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Lo dijo nuestro Señor. No es porque nosotros lo digamos, Él lo dijo. Y de todos los nacidos de mujer, ninguno otro mayor que Juan el Bautista. Pero dentro de los que estamos en el reino de los cielos, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Fíjese la diferencia que hace nuestro Señor Jesucristo. El mayor de los profetas es el mayor de todos los nacidos de mujer, conforme a la ley. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño será mayor que Juan el Bautista. Ahora, cuando Dios le enseña estas cosas a Daniel, Daniel sí tuvo el cuidado de preguntar, dime cuántos serán estas cosas. Y le dice, tú cierra el libro y la profecía, porque esto está para el tiempo del fin. Y tú irás y descansarás, y tú te levantarás hasta el último día. No le dijo que se iba a levantar con la iglesia de Cristo. Además, yo creo que es bueno que vayamos y veamos eso. Porque a veces pensamos, el último capítulo de Daniel, capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, al uno y al otro lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo del fin, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú, el último verso, ¿qué dice? Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, no 1000 años antes como la iglesia.
El gran profeta Daniel, que quiso saber y preguntó, Dios se lo dijo. Era un gran profeta, un siervo de Dios, grande, hermanos. Pero dijo, tú vas a ir hasta el fin, hasta el último día te vas a levantar. La iglesia de Cristo, viene Cristo y la levanta 1000 años antes. Bueno, ahí estamos leyendo en Romanos 3, vamos a seguir. Ya vimos lo que dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, Romanos 3, 19. Para que toda lengua se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley lo dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ellos quedan bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Dice, ya que por la ley, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, y hablando de seres humanos, ellos fueron seres humanos, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo hermoso, lo que sigue diciendo enseguida. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención, hermanos? Cuando usted se rinde, se entrega, acepta. Nosotros somos justificados. Ellos no, ninguno pudo ser justificado mediante la ley. Pero nosotros, aparte de la ley, Dios puso ahora la gracia. Y la gracia, es regalo, es perdón. Ahora, aparte de la ley, dice San Pablo, ha aparecido la gracia de Dios. En otras palabras, esa gracia de Dios es el perdón de Dios. Ellos no, ninguno va a ser justificado, hermanos, por las obras de la ley. Pero nosotros, sin las obras de la ley, somos justificados por la fe y la redención en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces, porque esto es palabra de Dios y hay que entenderla. No es levantar la mano, no es decir yo creo, es como Dios dice. Por eso dijo San Pedro, cuando ellos entendieron, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Cada uno de vosotros. No les dijo, pues a ver, levanten la mano para no batallar. Eran como 3000. Pues más fácil, hermanos. Si así fuera de fácil, en vez de bautizarlos, hubiera ahorrado mucho trabajo. Todos juntos levanten la mano y vamos a hacer la oración de fe. Pero no es así como Dios lo mandó. Él les dijo, bautícense todos de un solo. No, tampoco. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No es que yo me bautizo por mi tía y por mi abuela como los mormones, hermanos. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Para eso es el bautismo en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, porque al ser perdonado es justificado. Y si es perdonado y justificado, ¿qué le estorba para hacer la iglesia de Cristo? Nada, porque eso es lo que le estorba, el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos. Fíjese lo que dice. Todos pecaron y están destituidos de la gracia
de Dios. ¿Ven? Para todos los que creen en Él, verso 22, porque no hay diferencia. Y cuando dice no hay diferencia, hermanos, es que a veces nosotros decimos, no, pero él sí porque él es bien pecador, él andaba así, pero yo no hago esto y no hago lo otro, no, él sí necesita. Otros dicen, no, es que los gentiles necesitaban bautizarse en el nombre de Jesucristo porque ellos no eran el pueblo de Dios. Los judíos, y otros hacen un revoltijo que aquellos sí, nosotros. Hermano, San Pablo dice bien claro, no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Quiero ir a mirar esto, como les dije, hablar de la diferencia de la ley y la gracia nos tomaría un mes de clase. Pero vamos a ver algunos detalles para hacer algo de diferencia entre lo que es la ley y la gracia. Lo quiero llevar a San Mateo. Leí yo el viernes algo de esto, que yo quiero, hermanos, que todos entendamos esto, porque hay preguntas que a veces los hombres se hacen y que tenemos que contestarlas con palabra de Dios. Que a veces nosotros pensamos y creemos y se nos mete en la mente. No, hermanos, hay que contestarlos con palabra de Dios. San Mateo capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 17. San Mateo 5, 17. Fíjese quién lo dice, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El verso 18 se lo va a aclarar más. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, a veces pensamos que la ley, porque ya está la gracia, ya la ley se murió. A veces hay gente que así piensa. El Señor Jesucristo dice que hasta que este cielo y esta tierra pasen, ni una jota ni una tilde de la ley se va a quitar. La ley ahí está. Lo que pasa es lo que dijo en Romanos, aparte de la ley, ha aparecido la gracia. Ahora usted sabrá que sigue, la ley o la gracia. Cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, usted tiene que escoger. Quiere vivir. Ahorita andan muchos hermanos, hasta unos que antes conocieron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la andan revolviendo y se andan queriendo regresar a la ley. Y predican y hasta parece que entienden mucho. Los adventistas son unos, queriendo guardar la ley. Y andan ya muchos grupos, hermanos, queriendo guardar la ley. Si por la ley ningún ser humano pudo ser justificado. Si la justificación está en Cristo Jesús. La ley ahí está, si alguien quiere guardarla, pero no va a poder ser justificado por la ley. El único medio que Dios ha puesto ahorita, hermanos, para ser justificado es a través
la redención de la justificación en Cristo Jesús. Lo que sí dice ahí en Romanos es que aparte de la ley apareció la gracia. Entonces yo oigo de la ley, oigo de la gracia. Hermano, si hasta en este mundo a usted le ofrecen un trabajo acá y otro trabajo acá, y luego usted los analiza y dice, ¿cuál me conviene más? ¿Cuánto más cuando se habla de salvación? Usted dice, pues acá me conviene más, porque allá voy a tener que aparecer en el juicio y la ley no es tan fácil. Aparte de esa ley apareció la gracia. Ahí está la ley. Aquí vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y este cielo y esta tierra no han pasado. Ahí está la ley. Pero para mí ya no está. Porque yo escogí estar en la gracia. Y la ley, hermanos, para el ser humano está mientras que quiere estar en ella. Y algunos ni en la ley, pues esos pobres ya ni siquiera la ley. Pero yo creo que es bueno que lea este otro verso antes de que, más que no voy a alcanzar. Pero bueno, no me voy a entretener. Ahí mismo en Romanos, capítulo 10. Lo hubiéramos leído de una vez, ¿verdad? Pero pues no habíamos llegado al punto. Romanos capítulo 10, hablando de la ley, para usted y para mí y para todos. Romanos capítulo 10. Dice, fíjese cómo dice San Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, Dios justifica y ya se pone su justicia. ¿Yo cómo la voy a ignorar y querer poner la mía? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora aquí viene la declaración. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para todos? ¿El fin de la ley es Cristo? ¿Para todos ese es el fin de la ley? No, no es para todos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Paz de Cristo? En el capítulo 7, habla de este mismo tema, y si le damos para atrás, pero lo compara con el matrimonio. Que una mujer casada está sujeta a la ley, igual como el hombre, la mujer está sujeta al hombre, a la ley del matrimonio, dice, mientras que el marido vive. La mujer está sujeta a la ley del matrimonio mientras que el marido vive. Pero muerto, hermanos, el marido, ella queda libre para pertenecer a otro hombre, dice esa parte. Dice, así también vosotros se desligaron de la ley para ahora pertenecer a otro, que es la gracia. Así que ya no son de la ley. Morimos a la ley. Si hubiéramos estado nosotros, ¿verdad? Pero nosotros ni en la ley estábamos, nosotros andábamos allá sueltos. A nosotros no nos tocó estar en la ley. Oíamos un poquito en el catolicismo, pero ni entendíamos. Pero la misericordia de Dios llegó y a nosotros se nos predicó la gracia. Y nosotros aceptamos la gracia, el perdón, la justificación en Cristo Jesús. Pero ahora vamos a donde estábamos.
San Mateo capítulo 5, Jesús y la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera, quiero que vayan conmigo porque vamos a terminar y esto está bien importante. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora dice, fíjese el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí está entendiendo lo que estamos leyendo? Si nuestra justicia no es mayor, ¿de quién es? Que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Nuestra justicia debe ser mayor que la justicia que la gente vivía en la ley. Hay gente que dice, pero es que la ley era muy dura. Sí, era muy dura, hermano. ¿Y usted piensa que vivir en la gracia no es duro? ¿Alguien piensa que vivir en la gracia no es duro? Vivir en la gracia, hermanos, es igual o más duro. La ventaja que tenemos es la promesa de su Espíritu Santo para ayudarnos. Pero si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, que eran los encargados de vivir y enseñar con sus hechos y con palabras la ley, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, dice, no vamos a entrar. Vamos a ir leyendo un poquito y vamos a tratar de entender esto. Hablando de la ley, el Señor Jesús pone estos ejemplos. Verso 21. Oísteis, ¿en dónde? En la ley. Que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero ahora en la gracia, ¿qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ley, hermanos, era exigente. Pero la santidad que Dios quiere de nosotros, después de que se nos perdonaron los pecados, si estamos en la gracia, Dios no quiere que ahora vivamos como querramos y seamos todos sucios. Él quiere que nuestra justicia que vivimos humanamente sea mejor que la de los que vivieron en la ley. La ley decía esto, dice, pues ahora Él sube el mandamiento, quiere algo mejor de nosotros. La iglesia de Cristo, hermanos, no es que Dios espera que seamos como eran los otros. Dios espera que su iglesia, que ya limpió y levantó, se guarde ahí y sea mejor. Por eso les había dicho antes de decirles esto, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No podemos ni ser la sal de la tierra ni ser la luz del mundo si no somos mejores. ¿Cómo vamos a alumbrar si no somos mejores? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y qué quiere decir con eso, hermano? Que si usted ya se bautizó y vive así, y no se arrepiente y no se acomoda, es probable que le suceda como a las 10 vírgenes, que llegó el día que llegó el novio, y nomás se llegó a 5. Y usted diga, no, pero yo ya estoy en la gracia. Sí, pero no está viviendo en la justicia que pide Dios. No trae aceite en su lámpara.
Pues está dormido. Va a venir el Señor y usted está bien dormidote. Se va a llevar a los otros que estén despiertitos y velando. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Quiero que entiendan esto, hermanos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mucha gente lo interpreta al revés, que él es el que tiene un mal sentimiento hacia mí. Él tiene algo contra mí. Ese de tener algo contra mí no es que él es el que está mal. Él tiene algo contra mí. Cuando usted va a un juicio, la gente trae las cosas que tiene en su contra. El que las trae no es el que las cometió. El que las trae es porque tiene las pruebas en su contra. Tu hermano tiene algo contra ti, tiene las pruebas de tus fallas. Eso tiene algo contra ti. No es que él es el que se portó mal. Y a veces pensamos, no hay que perdonarlos a todos, aún al que pecó contra mí. Que si mi hermano tiene algo contra mí, lo tengo que perdonar antes de presentar ofrenda. No. Él no es que él es malo y él hizo lo malo. Él tiene las pruebas contra ti. Como dice en Apocalipsis a la iglesia, pero tengo contra ti. ¿Quién tiene contra ti? El Señor Jesús. Entonces él está mal. No, él tiene las pruebas en contra de ti. Yo tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Entonces tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué tiene? Bueno, pues si allí te acuerdas que él tiene algo contra ti, lo ofendiste, le debes, no le pagaste, hiciste eso, es lo que él tiene contra ti. No es que él quiso lo malo y de todos modos tienes que ir a pedirle perdón. No, él tiene algo contra ti. Le quedaste mal. Lo ofendiste, le debes, qué sé yo lo que hayas hecho. Esa persona tiene algo contra ti. Usted cuando le va a reclamar a alguien, le va a reclamar ¿qué? Lo que tiene contra él. No es lo que usted pecó, es lo que aquel le hizo a usted. Pruebas en contra tuya. Bueno, pasamos al siguiente punto. Jesús y el adulterio. Verso 27. Oíste que fue dicho, hablando de la ley, no cometerás adulterio. Bueno, así decía la ley. Pero ahora dice Cristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí lo están leyendo como yo lo leo? Oíste que fue dicho, ¿dónde? En la ley, así decía la ley. No cometerás adulterio. Pero ahora la gracia es igual. No, ahora la gracia de Dios te pide más pureza. Entonces, son diferencias que hay entre la ley y la gracia. Nos queremos medir a veces nosotros con los mandamientos de la ley. No nos gusta la idea de medirnos con los mandamientos de la gracia. Pero si queremos estar en la gracia, pero que no nos midan con las reglas de la gracia. Preferimos que nos midan con las reglas de la ley, pero no estamos en la ley. Usted está en la gracia. ¿Con qué cree que lo mide Dios? ¿Con las reglas de la ley
¿O con las reglas de la gracia? Estamos en la gracia. Y en la ley fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ahora yo os digo, dice el Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Nos pide más, ¿verdad? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora Jesús y el divorcio, porque ahorita en la iglesia cualquiera se divorcia y se vuelve a casar. ¿Vivimos en la ley o vivimos en la gracia? ¿Qué dice? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Sí, eso fue dicho allá. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Eso es hacer una diferencia entre la ley y la gracia. ¿Quién lo dijo, hermanos? No me crean a mí. Este libro no lo escribí yo. Yo nomás lo estoy leyendo. Porque nos conviene entender en dónde estamos, qué somos y qué queremos ser. Y cuáles son las reglas de la ley, de la gracia. Porque a veces nos quedamos, ¿con cuál me quedo? No, pues aquí está difícil esta otra. Si alguno te pega en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, ¿y qué tiene también el otro? ¿Qué culpa tiene? Pues se casó con donde no debía. Comete adulterio. Ahora dice Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea, pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto de mal procede. Volvemos con la ley, el amor hacia los enemigos. Y ahí estamos bien difícil, todos estamos fallando, hermano. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque en la ley, hermanos, usted a veces hasta se queda si no entiende esto. Hasta en los salmos. Ley dice, no aborrezco yo a los que aborrecen tu nombre, aborrezcolos con perfecto odio. No dice, no detesto yo a los que aborrecen tu nombre, aborrezcolos con perfecto odio. Acaba con tus enemigos. Sean esparcidos todos. Y habla usted y se queda. Es que eso fue lo que fue dicho en la ley.
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacer eso? Para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿cómo? Santo. Está fácil, hermanos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley y la gracia. Y nos hace bien saber, hermanos, hay cosas que no profundizamos nosotros y ahí nos vamos, ya nos vamos. Y a veces creemos que somos, pero decimos y ni entendemos lo que decimos. El pueblo de Dios, lo que es la iglesia de Cristo, hermano, lo que es la gracia de Dios, debe ser un pueblo que es la luz, que es la sal. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Está fácil? No, no está fácil. Por eso nosotros podemos ser cristianos hasta por ahí. Ya para ser mejores cristianos como Él quiere, ¿cómo le vamos a hacer? Amar a sus enemigos. Eso no fácilmente cabe en la iglesia. Amar a los enemigos. La oración modelo, hermano, la oración modelo. Perdonad a los que os ofenden. Y a veces dice uno, no, pero es que este me ofendió feo. Pues es perdonar a los que te ofenden. Pues si vas a querer perdonar al que no te ofende, pues que le perdonas. El mandamiento no es que perdones al que no te ofende. Pero el que no te ofendió, pues tú te ofendiste solo, porque a veces uno anda bien ofendido. Bien, hay mucha gente, hermano, que anda bien ofendida. Sola se ofendió. Sola. Y no, pero yo cómo le voy a... Es que no, es que eso no se lo puedo perdonar. Es que me ofendió, pero feo. El mandamiento es perdonar ¿a quién? Al que te ofende. Para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. ¿Es that easy? No, it's not. Para eso Dios dijo que nos iba a dar el Espíritu Santo. Para que nos ayudara, ¿en qué? Dice San Pablo, ¿en qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestras debilidades. En eso nos ayuda, hermanos, el Espíritu Santo, en nuestras debilidades. Si usted no se considera débil y puede dar esa medida, no lo necesita. Pero si no, pongámonos de pie y damos por terminada esta clase dominical. Aleluya. Gloria a Dios.